Gracias, señor presidente. Buenos días, tenga usted. Felicidades a las enfermeras, a los enfermeros y un saludo cordial a los compañeras y compañeros allá. El día de hoy vamos a recibir, señor presidente, el vuelo número 43 de Pfizer, que trae 250,380 vacunas, y este laboratorio con este envío llega a 11,495,445 dosis de Pfizer, que representa el 41% del total de vacunas que hay en el país. Con este embarque, señor presidente, que es el número 47 y el vuelo 61, tenemos ya en el país 27,929,065 dosis en nuestro país para seguir nuestro plan nacional de vacunación contra COVID, señor presidente. Muchas gracias, Pedro. ¿A qué horas llega el avión? 9:18 de la mañana está aquí con nosotros. Muy bien, adelante, adelante. Gracias, gracias. Felicidades. Igual, gracias, señor presidente. Ahora sí vamos. La compañera, la otra compañera, la otra compañera. 3. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de imagen del Golfo de Veracruz. Aprovechando la visita del director de Pemex, quisiéramos preguntarle cuál es su opinión acerca de la situación de crisis que se está viviendo en las empresas de la industria petroquímica allá en Coatzacoalcos, ya que debido a al reciente accidente que se dio en el complejo Morelos y al mantenimiento que se le está dando al complejo Cangrejera, se les ha dejado de surtir el dióxido de etileno, que es materia prima justamente para su funcionamiento, y que esto, pues en un momento dado, está poniendo en riesgo pues la fuente de empleo de algunos trabajadores, de miles de trabajadores. Allá sus paisanos pues se preguntan si realmente se está haciendo algo para castigar a los funcionarios de los gobiernos anteriores, que de alguna manera pues dejaron en estas condiciones de falta de mantenimiento y demás a estas instalaciones, y si usted confía, al igual que el director de la paraestatal, del trabajo que está haciendo la Fiscalía General de la República al respecto. Bueno, miren, fue una tragedia enorme, algo nunca visto, el daño que ocasionó la política neoliberal en nuestro país. Si ustedes revisan la historia de México, nunca se había llevado a cabo un saqueo, un robo de tal magnitud como el que se realizó en 36 años del periodo neoliberal, de 1983 al 2018. Saquearon México. Los españoles dominaron México 300 años, 3 siglos, y se saqueó al país. Pero aunque parezca increíble, fue mayor el saqueo en estos 36 años del periodo neoliberal. No hay precedente en la historia. Y en el caso de la industria petrolera, pero así está la industria eléctrica y así está todo. Por ejemplo, este modelo, ¿no?, de que se venden plantas que eran de la nación, del pueblo, en las refinerías.
negocios jugosos, contratos a 20 años, terminan de exprimir a Pemex y a los 20 años las plantas siguen siendo de los empresarios o traficantes de influencia que obtuvieron esas plantas. No pasan a formar parte del patrimonio público. Lo mismo hicieron con los reclusorios. Privatizan los reclusorios, contratos a 20 años, hay que pagar 16,000 millones de pesos por año por 8 reclusorios, estén llenos o no estén llenos, tengan o no tengan reclusos, y a los 20 años, así era el contrato, se les quedaban los reclusorios a los empresarios. Entonces, todo fue así. El caso de la industria petrolera fue un desastre, porque nuestro país tenía producción de petróleo crudo, tenía capacidad de refinación de su materia prima, no comprábamos gasolina en el exterior, en el extranjero. Todo lo que se consumía de gasolina se producía en México. Ahora tenemos que comprar el 65% de la gasolina que consumimos, porque no se construyó en todo el periodo neoliberal una refinería. Al contrario, lo que querían era convertirlas por completo en chatarra. Lo peor de todo fue lo que pasó con la industria petroquímica. Nosotros teníamos producción de productos petroquímicos, exportábamos, era de las industrias de más avance tecnológico en el mundo, y no quedó nada, prácticamente nada. Todo se convirtió en chatarra. Ese es el saldo negativo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos levantando, rescatando a la industria petrolera. Por primera vez en 14 años consecutivos se detuvo la caída en la producción petrolera, porque venía cayendo la producción. Ya estamos rehabilitando las refinerías, ya estamos procesando más petróleo crudo en las refinerías, estamos construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, esta coquizadora que también nos va a permitir tener más gasolinas, y en el 2023 vamos a dejar de comprar gasolinas en el extranjero, vamos a producir toda la gasolina que consumimos en México. Presidente, pero ¿va a haber responsables? Sí. ¿Se va a castigar a los responsables? Sí, ¿La Fiscalía claro que qué sí. papel tiene? Es que no es un funcionario, está siendo juzgado el anterior director de Pemex, y él se ha encargado de denunciar a otros, y la Fiscalía está haciendo la investigación, pero es pues una red de complicidades, de componendas, están metidos hasta periodistas, políticos. Hay una vinculación estrecha
entre el que vendió el señor Ancira a un precio elevado de más de 200 millones de dólares su planta, con los políticos. Por ejemplo, el señor Ancira le pagaba los viáticos a quien fue gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, viáticos de más de 30 millones de pesos. Estamos hablando de los reclusorios. ¿Quién es dueño de uno de esos 8 reclusorios que tiene trato especial? El dueño de la televisora, ¿dónde está? De conductor estrella, Ciro Gómez Leiva. Imagínense, si en el reclusorio el dueño de la televisora, ¿qué tiene que ver? El dueño de una televisión o concesionario de medios de comunicación con construir un reclusorio. Son cosas distintas completamente, aparentemente, pero no. Pero si ese reclusorio le deja 2,000 millones al año y ahora tiene que reducir ese monto porque estamos pidiendo para que no se cancelen los contratos, porque no queremos pleito, que hay una reducción del 15%, 300 millones que nos ahorremos por año. Nos vamos a ahorrar pues como 2,500 millones al año de los 8 reclusorios. Pero ni siquiera así, de que no les estamos quitando el contrato, están contentos. Ahí está Ciro, un día sí y el otro también, atacándonos. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Pues es una red de componendas, de complicidades. Por eso hablo de delincuentes de cuello blanco, porque desde hace muchos años nos tenían mal acostumbrados a llamar ratero solo al que se robaba una gallina, al que se robaba un pavo, al que se robaba la ropa tendida en el patio, el que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad, hasta se les ponía de ejemplo. En algunos casos se le decía a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Entonces, eso es lo que estamos ahora cambiando, esa es la transformación, por eso son los ataques, pero nosotros estamos acostumbrados a resistir y además somos muy perseverantes, no vamos a dar ni un paso atrás, porque el principal problema de México ha sido históricamente la corrupción y tenemos que limpiar de corrupción al país. La única posibilidad que tiene nuestro país de salir adelante, de que se viva bien en México, de que vivan bien nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, es desterrar la corrupción, que es peor que el COVID, que cualquier pandemia es una enfermedad
peor que la malaria, de lo más funesto que hay, la corrupción. Entonces, ¿cómo se va a castigar? ¿Cómo se puede castigar? Porque no alcanzarían las cárceles, los juzgados. Así está la situación. Es más, lo dije en mi discurso de toma de posición. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues evitando que eso siga sucediendo y que nosotros gobernemos con el ejemplo, que prediquemos con el ejemplo, que no se permita la corrupción en el país y que el pueblo decida. Va a haber una consulta en el mes de agosto de este año. Los ciudadanos van a decidir si quieren que se juzgue a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Van a decidir el pueblo, porque ya se acordó en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Se va a llevar a cabo esa consulta. Entonces, no es un funcionario, dos, o como se hacía antes, presentar archivos expiatorios para engañar en el terreno de la industria petrolera. Acuérdense cómo Salinas utilizó lo del encarcelamiento de Hernández Galicia, líder sindical de Pemex, Joaquín Hernández Galicia. ¿Y qué pasó en el gobierno de Salinas? Pues fue el que entregó todos los bancos, entregó las empresas más importantes de México, las empresas del pueblo. Cananea, que era una empresa pública, ¿quién la entrega? Salinas. Y así otras, muchas empresas. Esta empresa que estamos ahora mencionando, la de fertilizantes, éramos antes de la política neoliberal autosuficientes, producíamos los fertilizantes que consumía el país. Con Salinas se privatizaron todas las plantas de fertilizante, desapareció Fertimex, y esta planta se le entregó a un político de Coahuila, y ese político de Coahuila la vendió al señor Ancira, pero como consideraron de que no era negocio, la dejaron ahí 14 años, y en el gobierno anterior deciden comprarla. Ya era prácticamente chatarra y pagan más de 200 millones de dólares adicionales a lo que realmente valía. Y así todas las operaciones. Entonces, el problema es acabar con la corrupción. Yo acabo de estar en Minatitlán hace una semana y fui para felicitar a los trabajadores de Pemex, a los técnicos de Pemex, porque gracias a ellos, como gracias a todos los trabajadores de México, a los electricistas, a los trabajadores del sector salud, a las maestras, a los maestros, gracias a los trabajadores es que estamos rescatando a nuestro país y vamos a salir adelante, porque México merece un mejor destino y tenemos todos los recursos, sobre todo un pueblo bueno, trabajador,
para convertir a México en una potencia y sobre todo de que haya justicia en nuestro país, que haya bienestar, que no haya esta monstruosa desigualdad económica y social que existe, en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Entonces, fui allá porque se incendió un tanque de petróleo y pudo haber sido algo catastrófico, tremendo, ese incendio, porque estaba rodeado de otros tanques. Si hubiese incendiado toda la refinería. Por suerte, afortunadamente, no hubo desgracias humanas, no se perdieron vidas y se actuó muy bien los trabajadores de Pemex, arriesgando su vida. Uno de ellos se metió prácticamente donde estaba el incendio a cerrar una válvula, se quemó sus manos y todo, pero eso permitió controlar el incendio. Entonces estamos